Buenas tardes, somos el Grupo 1 y os vamos a exponer las características de la entrevista y el análisis de datos. Juntamente con las características de estos dos elementos, también pasaremos a hacer un análisis de una serie de artículos que hemos desarrollado. Una entrevista es un método cualitativo de análisis. Es un instrumento que adopta una forma de diálogo coloquial, es decir, es una conversación que se realiza con un fin determinado. La entrevista tiene 4 fases. La primera, que consta de la planificación de la entrevista, una recopilación de datos. La segunda fase es convertir los propósitos en acciones. Y establecer unas condiciones, es decir, establecer una muestra y establecer las preguntas y la duración. La tercera fase es el desarrollo y se muestran la identificación de los puntos de acuerdo y hay un intercambio de información. Mientras que la cuarta es la última fase y se realiza una síntesis y se analizan todos los resultados obtenidos. Para seguir, hay 3 tipos de entrevistas. Las primeras son estructuradas. Estas son muy rígidas y tienen un orden determinado. Las semiestructuradas tienen un grado de flexibilidad mayor que las estructuradas porque se ajustan más a los entrevistados, mientras que las no estructuradas son completamente flexibles ya que se adaptan a los sujetos y las condiciones. Los procesos del análisis de datos se basa en que el entrevistador tiene que percibir, contrastar y comparar los datos obtenidos para reflexionar sobre los resultados obtenidos y llegar a unas conclusiones válidas. Vale, en el primer artículo científico que va sobre la valoración de la publicidad en las personas, consiste en entrevistas a 14 personas, de lo cual 6 son hombres y 8 son mujeres. El rango de edad de los entrevistados son entre 21 años a 55 años. La forma de reclutar a las personas que han participado en estas entrevistas es básicamente en la área de Gran Boston y utilizando flyers y solicitando al personal. Han intentado tener un balance de género y después se hicieron unas entrevistas a los posibles entrevistados por llamada telefónica. Las personas que cumplieron los criterios de selección y que acordaron participar, se les enviaron una carta con las instrucciones. Las instrucciones eran que tenían que traer en las entrevistas fotos que ilustrasen sus percepciones sobre el valor de la publicidad. Cada informante que participó en la entrevista grabada de 2 horas de duración, que tuvo lugar durante 10 días a 2 semanas después de ser reclutados, se les pagó $75. En estas entrevistas participaron 4 entrevistadores que estaban entrenados en EFMED. Y estos entrevistadores realizaron las entrevistas. En promedio, los informantes trajeron 13 imágenes de media que representan sus impresiones sobre el valor de la publicidad. Para analizar las entrevistas, lo que hicieron fue dividir en 2 partes. Un entrevistador y un asistente se dedicaron a determinar el tono favorable o desfavorable con respecto a una impresión general de la publicidad. Y la segunda parte son lo que hicieron 3 entrevistadores, se dedicaron a un análisis textual y de imágenes sobre las imágenes que trajeron los entrevistadores. Los entrevistados. El siguiente artículo va sobre si nos debemos quedar o irnos de una empresa y los factores que influyen en esta decisión. Esta entrevista fue una entrevista estructurada y llevada a cabo con 59 entrevistados. 53 de ellos fueron simples entrevistados y los 6 restantes se dividen en 2 focus group, cada focus group de 3 personas.
El muestreo fue sin usar el azar, es decir, escogieron a personas que pensaban que tenían una opinión relevante del tema y les entrevistaron, ya que es más fácil entender la dinámica de una problemática mediante personas influyentes. Entonces, ellos pensaron, los entrevistadores pensaron que los factores que más incidían en la decisión de irse o quedarse en una empresa eran el lugar que ocupa en la empresa, la edad y el sexo del entrevistado. Los entrevistados fueron personas de 20 a 58 años con una edad media de 40 y el 50% de estos entrevistados 56% fueron mujeres y 44% hombres. Se entrevistaron a todo tipo de personas, de trabajadores, ya sea trabajadores de base, altos directivos, trabajadores que ya han perdido su empleo, trabajadores que dejaron su empleo por razones personales, etc. De este modo se tiene información de todos los rincones y es más fácil sacar conclusiones afirmativas. En cuanto al análisis y tratamiento de datos, lo que se hizo fue, bueno, se siguió una estructura de entrevista donde iban de lo más particular a preguntas más genéricas y las entrevistas las escucharon y transcribieron cada una individualmente. Y aparte tuvieron los 2 focus group que hicieron un estudio exhaustivo. Una vez hecha la escucha y el estudio, sacaron las cosas que tenían en común y las que no tenían en común y formaron un marco teórico reforzando la literatura previa. En este artículo, las entrevistas se realizaron a participantes de un hackathon de la ciudad de Maringá, de Brasil. Estos realizaron un hackathon y fueron observados durante 25 horas. Después de esta actividad, se les hicieron las entrevistas a 8 equipos diferentes en base a esta experiencia. El muestreo fue intencionado para tener datos detallados sobre la investigación. Las entrevistas realizadas fueron semiestructuradas para que los entrevistados pudiesen considerar todos los elementos involucrados. Y por último, se hicieron 10 preguntas abiertas donde los entrevistados podían explicar su experiencia y percepciones en la actividad realizada. Por otro lado, el tratamiento de datos fue mediante análisis de contenido, donde se destacaron percepciones importantes y experiencias en común. Finalmente, el último artículo analizado fue un estudio sobre los hoteles de lujo. La muestra fue una serie de gente que hubiese estado en un hotel de lujo en los últimos 6 meses. Los participantes de estas entrevistas fueron 15 personas en total, separando 10 mujeres y 5 hombres. Estas entrevistas se basaron en la saturación de la información, es decir, no se realizaron más entrevistas debido a que se consideró que a partir de allá un mayor número de entrevistas supondría una saturación o un solapamiento de la información. Podríamos destacar que el rango de edades de estos entrevistados eran entre 35 y 55 años y se basó en una entrevista a profundidad, en la que la extensión de esta entrevista era de 1 hora. Cabría destacar finalmente del tema de las entrevistas que se basó en una perspectiva EMIC, donde el entrevistador no dirigía la entrevista, sino que era dirigido por el entrevistado. Es decir, a través de una serie de preguntas generales, el entrevistado tiene la capacidad de expandirse o desarrollar aquellas que considere necesario. Finalmente, en cuanto al análisis de datos, podemos destacar que hay 2 tipologías de metodologías en este estudio, que son la de Coatis y la de Meadows y Morse. La de Coatis consiste en la transcripción verbal de estas entrevistas a la no verbal a través de la transcripción verbal a la no verbal. Para detectar las intenciones y los sentimientos que se transmiten en estas entrevistas. Finalmente, la de Meadows y Morse consiste en una metodología basada en la verificación y la autentificación de las entrevistas.
Muchas gracias por vuestra atención y si hay cualquier pregunta, nos la podéis comentar.